muchas gracias. Igual nada más como aviso, esta sesión tiene una duración aproximada de 45, 50 minutos y vamos a guardar un espacio también para preguntas. Entonces les agradeceré que quienes tengan preguntas puedan anotar y tengan a la mano algún espacio donde puedan hacer algunas preguntitas. Vamos a ceder este espacio para asignar un tiempo para preguntas. Si por algo no es tiempo suficiente, no se preocupen. Yo las voy a pasar también con Gaby, las socializamos y me contactaré con ustedes para resolver las dudas correspondientes, pero sí que sepamos qué dudas van al final. Entonces, pues bueno, agradecerles y bienvenida, Gaby. Muchas gracias por el espacio. No, al contrario, muchas gracias a ti. Un gusto estar el día de hoy con ustedes. Ya algunos han tenido la oportunidad de tener el contacto en la presencialidad. Hace aproximadamente un mes estuvimos adquiriendo algunas de estas herramientas. El día de hoy vamos a ampliar el tema para que toda la comunidad pueda tener este acceso para mamás y papás que estén en asincrónico, que por alguna razón estén todavía en traslado a casa y no tengan la oportunidad de ingresar desde un inicio, pues la sesión se está grabando para que puedan retomarla. ¿De acuerdo? Entonces, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy y pues vamos a empezar. Vamos a empezar recapitulando con qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Les platico que de momento yo no puedo ver el chat, pero si ustedes le dan en la parte inferior, van a encontrar el área de chat. Ahí también pueden hacer notas respecto a preguntas que tengan, ¿de acuerdo? Pues bien, vamos a iniciar con entender quiénes somos responsables de la educación sexual y cuáles son los roles más importantes que vamos a estar participando al acompañar a niñas, niños, adolescentes en este tema. ¿Qué es la sexualidad y los componentes? ¿Por qué vamos a detenernos en qué es la sexualidad y los componentes? Porque cuando entendemos todas las cuestiones que le integran, nos permite poder dar abordajes integrales que no se enfoquen solamente a la genitalidad o que no omitan la misma. Y entonces como mamá, como papá, como docente, es muchísimo más amable poder dar una respuesta que cumpla como con lo que las niñas y los niños quieren saber, pero que a su vez también nos lleva un pasito más en formación en valores, en formación a criterios que podemos tener y que acompañándolo de manera global u holística nos permite abrazar este tipo de educación. También cuáles son algunos pasos previos que te recomiendo para educar en sexualidad. Vamos a detenernos en parte importante de esta plática sobre diferentes etapas de desarrollo y cuáles son los comportamientos sexuales esperados a diferentes edades y al como conocer cuáles son como los comportamientos esperados, podemos también de pronto relajarnos un poquito y decir, ok, esto es mero de la edad, pero no porque sea mero de la edad significa que no le voy a dar un acompañamiento o no le voy a atender, pero no me voy a asustar porque estamos dentro de un periodo, digamos, de maduración en donde mi hija o mi hijo naturalmente estará presentando este tipo de curiosidades, este tipo de actitudes, algunas dificultades probablemente, y que tendré mayores herramientas para saber hasta dónde o cuándo tengo que empezar a hablar de ciertos temas. ¿Sale? También te voy a hablar sobre qué son los juegos sexuales y cómo vamos a poder tener estos parámetros del juego sexual para poder detectar posibles violencias sexuales, qué decir y qué hacer ante ciertas circunstancias también dentro de las etapas de desarrollo, que muchos hasta a lo mejor nos vamos a reír porque ya nos pasaron, y también qué temas no pueden faltar al hacer prevención de violencia sexual. Déjame te platico que cuando damos educación sexual integral, de 10 intervenciones que van a lo positivo de la, perdón, de la educación sexual, dos intervenciones tienen que ir orientadas a prevenir riesgos, ¿ok? De tal manera que la educación sexual no sea algo que genere miedos, sino que dé herramientas para prevenir posibles violencias. Y cuando veamos la educación sexual de manera integral, nos daremos cuenta que no solamente hablaremos de prevención de violencia sexual, también cualquier otro tipo de violencia. Y al final, como ya lo mencionó Maripau, vamos a tener socialización. Pues muy bien.
Vamos a empezar. Te voy a platicar de una postura, o de una corriente que habla en la invitación de entender un sistema. Las sociedades somos un sistema que parten desde lo individual hasta nuestras, digamos, como tribus nucleares, por así decir, que son nuestras familias, algunas tribus un poquito más extensas que tienen que ver con, por ejemplo, la ciudad, el estado donde nos encontramos y los macrosistemas que nos llevan a un mundo globalizado. Entonces, tenemos que comprender que un ser humano primero se nutre por los conceptos y, digamos, las emociones, los valores, las costumbres que van a dar mamá y papá en una familia nuclear. Posterior a ello, sabemos que mamá tiene una familia, papá tiene otra familia, y que cuando vamos con los abuelos de mamá, podremos tener algunas festividades, algunas costumbres con la familia de papá, pueden ser que se parezcan o que sean polos opuestos. Entonces ahí ya de entrada, usos y costumbres empiezan a tener sus primeros como choques culturales o bien se alinean. Y a partir de eso, ¿qué crees? Entras al preescolar, entras a la primaria, a cualquier grado de escuela y te vas a encontrar con un grupo de niñas y niños y de adolescentes que también tienen su propia formación y sus costumbres y que a su vez van a convivir contigo y te van a formar. Y de ahí nos vamos a encontrar con nuestros vecinos, nos vamos a encontrar con primos, nos vamos a encontrar con niñas y niños que van a navegar en internet para tener contacto a través de un videojuego, de una plataforma, etcétera. Y entonces así se crea del individuo, el microsistema, el exosistema y el macrosistema. Por tanto, ¿quiénes somos responsables en hacer educación sexual integral y en prevenir violencia sexual? Absolutamente todas las personas que están a nuestro alrededor. ¿De acuerdo? Y también va a ser muy importante que en este tema, que es el objetivo de la plática, yéndonos a la educación sexual integral, tenemos que entender que entonces la sexualidad de una persona va a influirse por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, sociológicos y todo lo lógico posible, ¿de acuerdo? Historia, religión, espiritualidad, todo va a influir para que un ser se componga desde la sexualidad. ¿Pero qué es sexualidad? Pues vamos a identificar que la sexualidad es un elemento básico de la personalidad: cuerpo, alma, mente, espíritu, sexualidad. ¿De acuerdo? De hecho, pues los seres humanos existimos gracias a que dos componentes reproductivos se unieron, uno por parte de mamá, que es el óvulo, y uno por parte de papá, que es el espermatozoide. Entonces, gracias a dos células sexuales, es que tú y yo estamos el día de hoy aquí. Por tanto, la sexualidad es inherente al ser humano, no nos lo podemos quitar, ni tampoco podemos agarrar y ponernos un disfraz de seres sexuados a partir de los 18 años. Entonces, además de ser un elemento básico de la personalidad, pues entonces compone un modo propio de ser, de manifestarnos, de comunicarnos, de aceptar el amor de otras personas y de dar amor a otras personas. Y se va a desenvolver de diferentes maneras, se va a expresar de diferentes maneras a lo largo de nuestra vida. Por tanto, es cambiante, y es importante que la atendamos de acuerdo a la etapa en la que estamos, es decir, la sexualidad madura. Y para poder comprender cómo se compone la sexualidad, te platico que vamos el día de hoy, a ver una propuesta que es el modelo holónico de la sexualidad, propuesto por un sexólogo mexicano que se llama Eusebio Rubio Aureoles. Eusebio Rubio Aureoles es un sexólogo mexicano que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, dice y avala que es la única propuesta que da una respuesta integral para poder atender la educación sexual integral. Y Eusebio dice que existen cuatro componentes en la sexualidad importantísimos. La primera es la reproductividad. La reproductividad es lo que potencialmente hace que nuestros cuerpos puedan dar vida. Y dentro de la reproductividad, entonces, estas potencialidades se van a ver expresadas en el sexo.
Y de pronto, si nos preguntan nuestros hijos qué es sexo, pues nosotros creemos que son las relaciones sexuales, ¿no? Tengo sexo con alguien. La realidad es que todas las personas tenemos sexo que tiene que ver con lo que biológicamente nos compone como mujer o como hombre. Estrógenos, testosterona, progesterona, androsteridona, vulva, pene, testículos, escroto, lo que compone en nuestra biología a nivel molecular y celular, y gonadal, incluso las gónadas se refiere a los órganos sexuales, es lo que hace que una mujer o un hombre potencialmente pueda dar vida. Y hablamos de potencialidades por dos cuestiones importantes. La biológica, que es que nuestro sistema se encuentre completamente saludable y no exista una dificultad para poder procrear. Eh, no sé, miomas, quistes o una carga de espermatozoides no muy alta, es eso, desde lo biológico. Y un componente importantísimo y que se va a ver muy reflejado en la generación de tu hija y de tu hijo es la toma de decisiones en proyecto de vida. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que potencialmente mi cuerpo sí puede dar vida, pero mi proyecto de vida dice que quiero tener gatijos, perrijos, no quiero tener hijos, ni gatijos, ni perrijos, ni hijos, o que me voy a dedicar voy a tener una vocación, por ejemplo, para ser sacerdote, para ser consagrada, etcétera. ¿De acuerdo? Y entonces déjame te platico que Eusebio Rubio no lo integra, pero Fundación Paz sí, porque nos dedicamos a prevención de violencia sexual infantil. Y dentro de la reproductividad, Eusebio Rubio sí dice, a la reproductividad quítale la re y habla de productividad. Es decir, niñas, niños, adolescentes, previo a ser reproductivos, deberían ser productivos en la sociedad. Es decir, la capacidad y la potencialidad que tenemos las personas de trascender en la vida de alguien más por medio de ser personas que aportamos a una sociedad, que generamos conductas que trascienden porque fuimos muy amables con alguien y le pudimos cambiar la vida a algo positivo. Entonces ahí entra la parte de la productividad y ahí también entra la espiritualidad porque no es algo de sinónimo con la religión, es la conexión que tú tienes con el universo, con Dios, con lo que tú consideres como un ser supremo, que te ayuda a saber que todo lo que pasa en la vida, bueno o malo, se puede superar. Digamos, una habilidad de resiliencia. Para quienes no han escuchado la palabra resiliencia, me comprometo más adelante a poderla explicar, ¿de acuerdo? El género, por su vez, bueno, tengo una lámina para género más adelante, pero básicamente tiene que ver con el sexo social, es decir, comportamientos, desde cómo me identifico, cómo me expreso, los roles que voy a desempeñar en la sociedad y lo que más preocupa y ocupa actualmente a mamá, papá, escuelas, la orientación sexual, que es hacia donde está guiada digamos, mi atracción emocional y también mi atracción física hacia alguien más. Te lo voy a explicar más adelante, no me voy a detener por eso porque quiero enseñártelo de manera más gráfica. La vinculación afectiva, fíjate que tiene que ver con la forma en cómo yo tengo amor propio. Y una vez que tengo amor propio, puedo entablar relaciones seguras y saludables con otras personas. Antes nos enseñaban cómo hacer moneditas de oro, ¿recuerdas? Como a tratar de agradar a todas las personas. Y esto de tratar de agradar a todas las personas tiene un precio muy caro, que es el dejar de agradarme a mí o perder mi fidelidad. Y aparte era así como de, pues, como muchas veces hay una tendencia de mamá y de papá a decir, no generes violencia, pero no enseñamos como tampoco aceptes recibirla. Entonces es muy importante que la vinculación afectiva, el mensaje que tú envíes a tu hija y a tu hijo para prevenir cualquier violencia es, asegúrate que cuando convives con alguien, sea recíproco, sea seguro y sea saludable. Es decir, recíproco es que así como a ti te escuchan tus amistades, tú escuches a tus amigas, que así como te validan, tú también les valides, que sean, aprendamos a ser seres humanos que no solamente esperamos recibir o solamente dar, porque solo recibir o solo pedir o solo dar
nos pone a alguien en una desventaja y las asimetrías o las desventajas en las formas de convivencia siempre dejan a alguien teniendo una sensación de injusticia, ¿de acuerdo? Y el erotismo que tiene que ver con la capacidad que nuestro cuerpo tiene para, a través de los sentidos, percibir sobre todo sensaciones de agrado. Pero no puede solamente el cuerpo recibir sensaciones de agrado, también de desagrado. Y el erotismo es la única parte de la sexualidad que nos permite conectar con la intuición, con la fidelidad propia y poder establecer límites ante sensaciones que nos generan miedo o duda. Entonces, permitamos a niñas y a niños explorar sensaciones de agrado y de desagrado. Te lo voy a traducir un poquito. Cuando nosotros en la reproductividad hacemos que las niñas y los niños empiecen a adquirir autonomía, que las maestras de preescolar y de primaria dicen, déjalo solito, es más, si no hace la tarea, mándame la tarea sin hacer y déjalo que asuma la responsabilidad, por favor, hazlo, porque permitimos entonces que nuestras hijas e hijos sean responsables tanto en lo personal como en lo social y se fortalecen en autoestima. El género, como tal, tiene un componente importante también en el autoestima, en el fortalecimiento de la autoestima para poder también expresar necesidades. Ahí se va dos componentes de autoestima importantes, no solamente la identidad, sino la autodignidad y la autoaceptación. Y también una otra tercera que tiene que ver con la capacidad que las personas tenemos para poder, de manera, digamos, autónoma, poder decirle a una persona nuestras necesidades, ¿ok? La vinculación afectiva al hablar de seguridad y de responsabilidad y de salud permite también establecer límites claros y el erotismo, pues ya te lo platiqué, ¿no? En este sentido, de traducción a expresión de necesidades. Entonces, por tanto, permeará en la educación sexual una capacidad importante que mamá y papá vamos a tener que estar trabajando con la comunicación. Vamos a darles habilidades para comunicar cosas de agrado, cosas de desagrado, dudas, ideas, cualquier cosa que pueda surgir. No importa la edad que tu hija o tu hijo tiene, valídale la expresión de las emociones y la expresión de las ideas que tiene. Aquí te voy a hablar sobre la cuestión del género. Fíjate muy bien, las características sexuales es el sexo. El sexo y el género difícilmente se pueden separar. Entonces, parte de la identidad de una persona pues tiene que ver con el sexo. La expresión de género son las formas de hablar, si hay manerismos, la manera de vestir, tu corte de cabello, manifestaciones, modificaciones corporales, tiene que ver con una expresión de tu género. Tu identidad cultural, aquí me van a entender muchas mamás y papás. Ahora los chavos, sobre todo seco y prepa, van a estar con todes, ellas y todas estas cuestiones que de pronto a mamá y a papá nos puede parecer lógico o de pronto nos puede parecer atroz. Déjame te platico qué pasa. ¿Te acuerdas cuando te expliqué del modelo ecológico? Hay un macrosistema con tendencias que están yendo en torno a derechos, pero que a su vez están formando una identidad propia social. Si tú como mamá, papá, como orientador, te peleas con el tema, puede ser que pierdas a tu hija o a tu hijo en diálogo y entonces no te instauras como una fuente confiable de comunicación. Lo que yo te sugiero ante la identidad cultural es que tú puedas decir, lo que para ti significa esto, para mí significa esto otro, y cuando hablemos de esto, no significa que yo no respete o que yo no esté generando oportunidades como tú lo estás viendo, pero podría probablemente sí incluir a mujeres y hombres en la plática, pero a lo mejor todavía no estoy preparado para un ellas, ¿no? O preparada para ellas. Podría utilizar palabras neutrales y entonces lo que tus hijos van a adquirir como esponja es, mi mamá y mi papá tienen la apertura de hablar conmigo, no necesariamente el mismo lenguaje, pero sí a comunicarse conmigo y a comprender por qué para mí es importante. Cuando solamente desvalidamos y decimos esto es una ridiculez o toda esta parte,
los adolescentes tienen un pensamiento, un proceso un procesamiento que está apenas madurando en el lóbulo frontal, que lo que consideran es que lo que estamos haciendo es rechazarlos a ellas, o a ellos, o a ellos, como dirían. Y la realidad es que tu intención como mamá o papá no es rechazar a tu hija o a tu hijo por el uso de una palabra, pero su interpretación es así. Entonces, la sugerencia es, llega a acuerdos de comunicación con tu hija y tu hijo para poder generar una identidad cultural en donde viven los dos mundos, de los millennials y los centennials, ¿no? En este sentido. La identidad de género es una vivencia interna que una persona tiene respecto a si cree que coincide lo que son sus características sexuales a cómo se está expresando, ¿de acuerdo? Y lo que yo te diría es que esta edad de los 0 a los 17 años, lo importante es definir la fortaleza en sentir comodidad con quien ella o él es, no en definir su orientación sexual, que es con quién va a compartir su vida sexual, que además es una tarea esperada para los adultos, ¿ok? Entonces yo lo que te diría es, fortalece tus esfuerzos en trabajar con autoestima y con toma de decisiones y con elecciones y fortalecimiento de relaciones, de capacidad de relacionarse y vincularse con otras personas libre de violencia. Y después se toman el tiempo para poder identificar el tema de orientación sexual. No es un tema ni de discriminación ni de nada, es un tema de adecuación a las etapas de desarrollo, ¿ok? Entonces, vamos a darte algunas sugerencias para educar en sexualidad. Lo primero es cuando tu hija o tu hijo tiene acciones o tiene una pregunta o tiene algún tipo de tendencia en escuchar algún tipo de música o lo que sea, averigua lo que sabe, lo que desea saber y en el caso de quinto de primaria en adelante, vamos a averiguar la intención. ¿Cómo lo vas a hacer? Con preguntas claves. ¿A qué te refieres? Perdón, ¿qué quiere decir esto? ¿Tú qué opinas respecto a? ¿Qué se te ocurre? ¿Por qué lo preguntas? ¿Dónde lo has escuchado? ¿Dónde lo has hecho? Y entonces, una vez que escuchas, primero genera preguntas. Ante una pregunta que te hacen, tú genera otra pregunta. ¿Tú qué te imaginas? ¿Qué te han dicho? ¿Qué crees? Y a partir de eso, entonces, a partir de la respuesta, sabes hacia dónde va orientada la pregunta y cómo vas a contestar. ¿De acuerdo? Con los niños y las niñas, si ves una risita después de la pregunta, quiere decir que hay una intención. Y la intención tendrá que ver con saber si te puede desafiar en criterios, si estás aperturada o aperturado a hablar sobre temas probablemente más de erotismo. O bien, te voy a dar un tip. Secundaria y preparatoria te voy a decir, ¿qué crees, mamá? Mi amiga Mayra se va a ver en una plaza con un desconocido y hay un silencio. En ese silencio, lo que ella va a hacer o él va a hacer es escanear si se te hizo el ojo así, si respiraste, suspiraste, si agarraste y pusiste el puño, porque lo que va a hacer es absorber si tú estás de acuerdo o no con el tema para saber si te puede platicar más o no. ¿De acuerdo? Sé breve y aterriza en la práctica. Es decir, fíjate que hace tiempo mi amiga Alondra, porque sí, mi amiga Alondra también se quedó de ver una vez con un chico que no conocía, pero en mis tiempos la plataforma no se llamaba Tinder o TikTok, era Latin Chat, ¿no? O Messenger. Y fíjate que resultó que el tipo era una mentira o nunca llegó, ¿no? Entonces tú puedes dar ejemplos claros. Con niñas y niños de preescolar, de primaria, generalmente van a expresar su duda de irte a ver mientras estás haciendo pipí o esta parte y entonces es, ¿por qué estás observando? ¿Por qué estás espiando? Y ser breve y aterrizada en la práctica es utilizar una lámina o un videíto u otro tipo de cosas, ¿ok? Entonces, te voy a dar tips conforme a la edad más adelante. Responde siempre a las dudas que tiene, no necesariamente en el momento.
Es decir, fíjate que no había escuchado sobre Tinder ni como Megle, no lo había escuchado, pero ¿sabes qué? Déjame, a ver, platícame tú, ahí te regresas a averiguar lo que sabe, y si no, después dices, ay, ¿qué crees? La otra vez me salió a mí en TikTok, así en aleatorias, yo creo que como hablamos de Omegle, me salió y entonces ya averigüé y quiero platicar contigo ahora sí, ¿sabes? Claro que tú te vas a meter a googlear, vas a meterte a YouTube, vas a encontrar qué es. Y entonces vas a poder, a lo mejor, oye, pues me metí y vamos a entrar tú y yo juntos. Y te voy a decir por qué sí o por qué tú no deberías usar esta aplicación. Ahorita te voy a explicar qué es Omegle, no te preocupes. Y lo que va a pasar por añadidura, si tú sigues paso uno, 2 y 3, es que para tu hija o para tu hijo tú lo estás expresando con amor, con interés y con comprensión. ¿De acuerdo? Entonces, eso te instaura a ti como un adulto de confianza. Me pasó, me parece que se me movió un poquito. ¿Me pueden dar un segundo? Voy a dejar de compartir porque se me movió la lámina, pero te la voy a acomodar, ¿de acuerdo? Mientras tanto, me gustaría saber, Maripau, si en el chat hay alguna pregunta respecto al tema. No, por el momento todavía no. Ok, Igual perfecto. si hay alguien que quiera también anotar o algo, sienta la libertad de hacerlo para poder ir haciendo como el cúmulo de preguntitas para aprovecharlo al cierre también de la sesión. Gracias. Nada más me faltó una laminita que se me saltó y mientras tanto estoy abierta a escuchar alguna duda en caso de que la tengamos. Muy bien, ¿No? perfecto. Perfecto, si no, ya tengo perfecto para poder compartirlo con ustedes. Denme un segundo para compartir. Aquí estamos. Entonces, bien, te platico. De los 4 a los 6 años, más o menos edad preescolar, lo voy a hacer más grande, niñas y niños van a empezar a jugar los roles. ¿Por qué? Porque lo que se está creando, no todos los solones o los componentes de la sexualidad de los que te platiqué aparecen siempre con la misma intensidad. En preescolar, las intensidades mayores va a ser la vinculación afectiva y el género en cuestión a cómo ellos se expresan, es decir, se van a pintar con las pinturas de mamá y papá desde los casi dos, tres, de mamá, perdón, desde los 2 o 3 añitos, van a ponerse la corbata y los zapatos de papá, van a jugar a la mamá de los gatitos, al papá, a la mamá doctora, a todas estas cuestiones y lo que van a hacer es que cuando juegan con roles, de hecho te van a imitar a ti o van a imitar a su maestro o a su maestra porque lo que están haciendo es empezando a generar como lo que culturalmente es esperado para ellas o para ellos, ¿ok? Tanto en educación como digamos, vida cotidiana. Van a tener curiosidad por el cuerpo de los adultos. Un poquito, déjame, ya no metí a edades de los 0 a los 3 años porque no es la población mayor que tenemos ahorita en la escuela, pero lo que va a pasar entre los 2 y los 3 años es que van a tener curiosidad por su propio cuerpo. Inmediatamente que les quitas el pañal, su manita va orientada a los genitales porque sienten bonito, ¿ok? Y lo que va a pasar es que entre los 3 añitos, por lo que muchos papás a lo mejor ya pasamos, es que hubo tocamiento de que se enseñaron los calzoncitos o de pronto hubo un toquecito así en el pene o en la vulva o en las pompas, ¿ok? Eso es algo muy, muy recurrente a esa edad. A esta edad, de entre los 4 y los 6 años, ya tienen consolidada la diferencia entre una niña y un niño respecto al pene y le dicen muchas mamis vagina, la vagina es interna, los genitales externos son vulva, ¿ok? Eh, entonces, ahí más bien lo que van a tener es curiosidad por los senos grandes, por ver por qué papá está haciendo el baño parado, etcétera. Entonces van a poder espiar en este sentido. Lo que van a también tratar de hacer mucho son los besos y también van a pasar como a una situación en donde sienten como un suspiro por un compañerito o por algún personaje de la televisión, ¿ok? Y van a empezar a tener algunas pequeñas mentiras porque hubo un momento de maduración emocional, perdón, cognitiva, que lo que va a hacer es que van a poner a prueba tus límites para saber si pueden excederlos o no. Entonces, muchas veces, sobre todo entre los 5 o 6 añitos, van a haber muchas mentiritas para esta cuestión, ¿ok?
Entre los 7 y los 9 años, déjame platicarte que es una de las edades con mayor exposición y propensión a vivir violencia sexual. Y uno de los casos, de los temas más importantes por los que pueden ser más expuestos es porque empiezan a guardar secretos. ¿Ok? Ellos lo que van a hacer es que antes jugaban juegos paralelos, es decir, todos juegan juntos, pero no revueltos. Uno es Elsa, otro es Frozen, otro es Spider-Man y parece que están jugando a lo mismo, hasta con diálogos, pero cada quien trae su rollo. Acá empiezan los juegos reglados y de hecho empiezan a ser jueces muy severos. Si te equivocaste si mataste un perro, eres mataperros para siempre, ¿no? Y van y acusan y sentencian, se vuelven como, pareciera que es una edad de bullying muy fuerte, pero lo que pasa es que su cerebro les dice que ellos van a empezar a tener moral. Antes de los 8 años, mamá y papá prestamos la moralidad y entonces por eso los niños dicen, mi mamá dice, mi papá dice, mi maestro dice y somos héroes. A esta edad se empiezan a dar cuenta que mamá y papá se equivocan, que no son exactamente nuestra extensión, empiezan a hacer sus propios juegos con normas y entonces empiezan a ser muy severos ante las equivocaciones. A partir de los 7 años, los niños empiezan a desarrollar el pudor. Antes hasta te ponen las pompis mientras están lavándose con jabón y aquí te van a decir, cierra la puerta, pon 3 candados y vete a la tienda de la esquina mientras yo me baño, ¿de acuerdo? No, vuelven muy celosos en esta parte del espacio. Se tienden a agrupar entre guácala a los niños y guácala a las niñas y solo son grupitos muy cerrados. Se le llama, Freud le llamaba como un espacio latente, ¿no? Pero es que es como que no les interesan tanto los niñas o los niños, se interesan más bien en los que son iguales a ellos, ¿de acuerdo? Curiosidad sobre lo que pasa en la luna de miel, qué pasa con los besitos, qué pasa, de hecho pueden creer que un bebé puede nacer a partir de solo besitos, ¿ok? Posibles primeras exposiciones a contenido de pornografía. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a plataformas y a internet del uso de manera más libre. Generalmente a los 8, 7, 8 años empezamos a dejar que entren algunos videojuegos. Entre los 8 y 9 años ya están jugando en vivo, en línea. Y lo que nos está pasando es que el contenido que están teniendo ellos acerca de material con pornografía es a través de Roblox, de Minecraft, en donde hay mundos, donde los avatares traen información sexual porque hay personas que están en vivo jugando con ellos, guiando juegos, ¿ok? Entonces, súper importante la supervisión que tú puedas tener. Nos pasa también que empiezan a hacer algún tipo de búsquedas en YouTube porque ya tienen a creadores de contenido que generalmente son adolescentes de 19 a 23 años, o jóvenes de 19 a 23 años, que empiezan a generar contenido para niños, pero que al mismo tiempo están viviendo su propia etapa de desarrollo y entonces de pronto empiezan a poner retos o empiezan a hablar sobre temas de sexualidad que ya son muy avanzados para su público, ¿de acuerdo? Y otra cosa que nos está pasando es que en YouTube muchas veces no usan YouTube Kids y las búsquedas aleatorias les va presentando contenido que es información psicosexual no adecuada a su edad o también con contenido violento. De los 10 a los 12 años, las niñas por lo general ya maduraron hormonalmente, es decir, la mayoría, no la mayoría, una, una parte importante de niñitas van a empezar a tener pequeños crecimientos en los senos y la menarquía es la aparición de la menstruación, la primera vez que sucede. Y otras niñitas lo van a terminar de consolidar aproximadamente a los 15 años, pero entre los 10 y los 12 años, una gran parte de ellas ya maduró hormonalmente. Y lo que pasa es que ellas ya saben que quieren estudiar, tienen ganas de tener gemelos, ya se enamoraron de fulano y de sultano y dicen que son unos inmaduros porque ellos solo piensan en fútbol. Aquí las niñas sí buscan la atención de los niños e incluso puede ser que estén interesadas en que los senos se vean un poquito más grandes o las pompis y pidan hasta en clase de educación física una rutina para ello porque su interés está hormonalmente y también cerebralmente un poquito más avanzado que los niños, ¿ok? Nos va a pasar que ya van a empezar van a empezar a jugar en grupos mixtos, ya no eran guácala las niñas y guácala los niños, sino que ahorita ya van a empezar tú me caes bien y por eso me empiezo a relacionar contigo y incrementa la frecuencia del autoerotismo tanto en varones como en niñas. Déjame decirte que el ciclo menstrual
o el ciclo hormonal de las niñas empieza entre los 9 y se consolida hasta los 15 años. Y en los varones, digamos, ciclo hormonal generalmente empieza a suceder a los 11 años y va a terminar de consolidarse aproximadamente a los 16, 17 años. Es decir, la creación de los espermatozoides, ¿ok? Los niños, sus ciclos hormonales pueden durar de 24, 48 hasta 72 horas, es decir, un espermatozoide tarda más o menos eso en madurar. Y como tarda eso en madurar, tiene que ser expulsado entre 48, 24, 48, 72 horas. Es decir, van a haber sueños húmedos o no son erecciones, son eyaculaciones. Las erecciones suceden desde que están en la pancita de mamá y el levantamiento del pene va a suceder durante todas las etapas de vida porque tiene que ver con estímulos de sangrita que hacen que haya un levantamiento. Las eyaculaciones tiene que ver como si fuera la menstruación, es el líquido que los chicos expulsan una vez que sus espermatozoides están maduros. En el caso de las mujeres, puede durar de 28 hasta incluso 41 días, dependiendo de cada mujer, que el ovulito tarda en madurar y en caminar de los óvulos y trompas de falopio, llegar al útero, al endometrio, perdón, para poder terminar de madurar y ser expulsadito. Entonces, también eso explica cómo las niñas generalmente presentan estados de cambios de humor que pueden durar un día completo y los niños en un día pueden enojarse, estar cansados, estar irritados, estar muy felices en un solo día, ¿de acuerdo? No es que seamos históricas e histéricas, es que simplemente nuestras hormonas funcionan diferente en mujeres y en hombres. Entre los 13 y los 17 años, lo que va a suceder es que van a presentar dudas sobre la identidad de roles, sobre la expresión de género, la orientación sexual un poquito más marcado. Y algo que les pasa, déjame te platico, es que tanto mujeres como hombres producimos en diferentes cantidades testosterona. Y la testosterona es la hormona que se va a encargar principalmente en función a la excitación. Por primera vez, todo lo que hablemos de exploración corporal en niñas y niños digamos, de 10 añitos para abajo, 11 añitos para abajo, tiene que ver con autoexploración. Ya cuando hablamos de autoerotismo es a partir de esta edad porque ya se puede vivir la excitación, es decir, ya hay un deseo, ya hay una imagen un poco más explícita y ya hay una sensación corporal distinta, ¿de acuerdo? Antes no. Entonces, por eso es que ellos su cuerpo empieza a prepararse a ser muy similar al cuerpo de un adulto, pero todavía no lo es. Y por eso ahí mamá, papá, tenemos que decir, el erotismo está a flor de piel, pues hay que subir orientación, en la parte de identidad en cuestión a género, hay que subir la parte de autoestima que se les va muy para abajo porque empiezan a cambiar corporalmente de manera drástica, empieza a subir toma de decisiones y entonces empiezas perdona, a equilibrar los componentes de la sexualidad que te interesa que prevalezcan por arriba del erotismo, ¿de acuerdo? Y va a haber mucha preocupación por la apariencia y la preocupación por la apariencia nos pone en dos riesgos importantes. El primero es que no tengan bien establecida su identidad y entonces dejen que otras personas decidan por ellos. Y el segundo es que, digamos, se vuelven competencias entre ellos y entonces empiezan a generar violencias, microviolencias que no voltean a ver, ¿de acuerdo? Y las normalizan. Y bueno, lo que vamos a tener que hacer aquí es que vamos a tener que hablar con ellos también sobre proyecto de vida para que puedan tomar decisiones. Te voy a dar herramientas un poquito más adelante. En lo que ella y él van a pasar por estas edades y por estas etapas de desarrollo, van a presentar juegos sexuales. Déjame te platico. Eh, hay como teorías en educación que dice que las personas aprendemos por ensayo y error y niñas y niños aprendieron a través del juego. Y no vamos a dejar de aprender a través del juego, es la forma más fácil en que lo podemos hacer. Por tanto, cuando un comportamiento no lo hemos podido
lograr, o más bien una información no la logramos madurar, la vamos a presentar a través del juego. Los juegos pueden ser con connotación sexual a la vista del adulto o sin connotación sexual. Algún ejemplo que no tenga connotación sexual es cuando juegan a mamá, a papá, a hijitos, a ponerse la ropa, a decidir quién tiene novio, esposos, al maquillarse, al poder de pronto ser dark, que ya no se usan los darks, ¿verdad? Eso era en nuestro tiempo, o al día siguiente ya eres una, ¿cómo le llaman ahora? Una moshomi o así. O sea, vamos a empezar a jugar con nuestras cuestiones de cómo nos vamos a expresar. Con contenido o con connotación sexual entre la mirada adulta es jugar a darse besitos, más grandes juegan a verdad o reto, la botellita, y déjame decirte que a partir de los 8 años puede suceder el compartir fotografías con poca ropa o con insinuaciones sexuales por el macrosistema, porque ya nos ganaron las plataformas, porque ya nos ganaron los videojuegos, porque ya nos ganó la tendencia de música que están escuchando, ¿de acuerdo? Y entonces es importante aclarar que nosotros cuando veamos esto, nuestros niños y nuestros niños están teniendo conductas exploratorias y de curiosidad que los van a ayudar a consolidarse. ¿Cuándo nos vamos a ocupar o a preocupar ante un juego sexual? Cuando sea asimétrico, es decir, si están jugando, por ejemplo, a que se besan los niños de 9 años con niños de 5 años, pues los de 9 años ya tienen una comprensión de lo que es correcto e incorrecto y los de 5 años no lo tienen tan claro. Es decir, cuando haya 3 años de asimetría en las edades, es algo importante. Otro es que uno de los niños no quiere jugar y se siente, y el otro chiquito o chiquita que participa genera presión, algún tipo de presión para invitar al juego. Otro de los componentes es que sean comportamientos sexuales demasiado explícitos, es decir, que jugaron a no a darse besos en la boquita, sino que se dieron besos en las pompis, por ejemplo. ¿Qué nos va a decir? Que esa niña o ese niño que está guiando el juego está obteniendo información sexual no adecuada a su edad, que puede ser porque está replicando una conducta abusiva de un adulto o porque vio pornografía o porque hay algo que está alterando su desarrollo normal, ¿de acuerdo? Entonces, aquí sí quiero invitarte a algo bien importante. El juego sexual es una preciosa oportunidad para educar, pero también es una preciosa oportunidad para detectar y ayudar a una niña o un niño que esté en riesgo. Entonces, ante un juego sexual, te recomiendo que primero reacciones con tranquilidad y preguntes, como los pasos en sexualidad. ¿A qué juegan? ¿Quién más ha jugado contigo? ¿A qué quieres encontrar con este juego? Enséñale los límites corporales. Ah, ok, están jugando a darse cuenta quién es niña y quién es niño y que están jugando a enseñarse los calzones. Déjame decirte que estas son partes íntimas del cuerpo que solamente tú puedes tocar. Entonces te voy a pedir que por favor no sigan jugando de esta manera. Puedes usar la laminita que te comento para trabajar con ellos. Maduras el tema que quieren saber y entonces estableces una regla, una norma de convivencia que tú estás esperando. Eso es que cuando dices no jueguen a esto, enséñales cómo sí. Pueden jugar a enseñarse porque son niñas o niños sin enseñar los calzoncitos, por ejemplo, con el peinado, con el estilo de ropa, con cosas que tienen en común y otras cosas que no tienen en común, ¿de acuerdo? Y entonces de esta manera estás utilizando el juego sexual a favor y no en contra, porque si tú reaccionas inmediatamente con susto e integras un regaño, lo que va a suceder es que ellos, como no lo pudieron entender y no hubo un acompañamiento, van a jugar a escondidas. Y entonces eso los puede llevar a escalonar a un riesgo. Y en cuestión a las y los adolescentes, lo que nos vamos a encontrar es que cuando ellos hacen juegos sexuales exploratorios, generalmente los van a migrar a Internet, es decir, van a empezar a hacer búsquedas, van a empezar a compartir contenido propio o de alguien más. A esto se le llaman conductas sexuales en conflicto, es decir, son en conflicto porque les pueden generar una distorsión de lo que es la sexualidad, una distorsión de cómo deberían ser los cuerpos.
Incluso aquí entra el tema de la hipersexualización. Déjame te platico algo. Si una niña y un niño se maquillan en edades pequeñitas, generalmente mamá y papá le decimos al niño, no, no te pintes porque el maquillaje es para mujeres. La realidad es que no es para las niñas, ni para los niños, es para los adultos, ¿no? Para los rostros adultos, porque el maquillaje como tal, pues tapa los poritos de la piel, y etcétera. Si vas a permitir que una niñita de preescolar, de primaria se maquille, tiene que ser con una intención de juego, es decir, gatitos, princesa, etcétera, y solamente puede estar maquillada o maquillado durante el proceso del juego. Después se va a desmaquillar, no como una cuestión cotidiana, ni con la rayita negra, ni con mucho gloss nada más, porque eso se llama hipersexualizar. Cuando tú maquillas a una niña como una mujer, la estás hipersexualizando porque la estás elevando a una etapa de desarrollo que no corresponde y que hace ante la vista de algunas personas que no tienen las mejores intenciones, sexy. Las niñas y los niños no deberían ser ni sexys ni galanes, tendrían que ser niñas y niños, nada más, ¿de acuerdo? Entonces eso se llaman conductas sexuales en conflicto. ¿Qué nos va a pasar? Que cuando ellos empiezan a generar este tipo de interacciones, hay niñas y niños que empiezan a estresarse en torno al tema y entonces van a tener comportamientos obsesivos o compulsivos. Es decir, esta información que vi no la puedo quitar de mi mente, no puedo dejar de pensar en ella y entonces voy a no poder frenar las búsquedas, no poder frenar la autoexploración, no poder dejar de ver el tema. Y entonces ahí se vuelve un conflicto también porque ya no puedo funcionar de manera integral si no estoy viendo, por ejemplo, pornografía, si no estoy pidiendo fotografías, si no estoy intercambiándolas o si no hablo con las personas extrañas sin autorización, ¿de acuerdo? Y entonces lo que vamos a empezar a hacer es, a ver, es que si estos niños no pueden frenar, lo que van a empezar a hacer es empezar a involucrar a otros compañeros o compañeras a hacer los temas y entonces pueden empezar a usarlo primero como juego, que no es algo abusivo, pero que sí ponen problemas a los dos, o utilizar miedo, sobornos, amenazas, chantajes, engaños para que sus amigos compartan fotografías y ahí se vuelve una conducta abusiva porque uno de los otros niños no podía decidir porque a lo mejor estaba engañado o porque se le metió un chantaje o se le metió un soborno, se le metió una amenaza. Entonces ahí se vuelve abusivo. Y delitos no es necesariamente porque los adolescentes o las niñas y los niños hagan delitos, es porque las, digamos, las pruebas o las consecuencias de lo que tienen van a un delito. Te lo voy a traducir en otras palabras. Si una niña, niño o adolescente comparte una fotografía propia o de un compañerito o compañerita desnudos o semidesnudos, puede ser que se tomó la foto sin sentirse obligado por una amenaza o por un soborno. Eso sería una conducta en conflicto porque lo va a meter en un problema haberse sacado esa fotografía. Sin embargo, la fotografía, el tenerla en el celular, el compartirla, el generarla, es el delito que está estipulado como pornografía infantil y que aquí quiero hacer una invitación contigo a ya no llamarle pornografía infantil, hay que llamarle material de abuso sexual, ¿ok? ¿Por qué? Porque es importante voltear a ver que es una fotografía donde no solamente se está poniendo en riesgo, o sea, si lo dejamos como en una fotografía, lo hacemos como un objeto, tendríamos que voltear a ver que es un material que está abusando la sexualidad de una niña o de un niño que está apareciendo, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón escalonan los juegos sexuales a partir de los 8 años en posibles conductas en conflicto, abusivas o delictivas, ¿de acuerdo? Y entonces aquí sí te quiero platicar de esto. En Fundación Paz tenemos el área de prevención, que es a través de la educación, es decir, lo que estamos viendo el día de hoy. Tenemos
el área de atención, que es cuando una niña, un niño, su familia necesitan una orientación por evaluación o porque desafortunadamente han vivido una situación de violencia sexual y tienen que ir a terapia para resignificarla. Pero también tenemos el área de reporte, en donde ya nos llegan las fotografías de niñas, de niños y adolescentes que han estado involucrados en este tipo de delito. ¿De acuerdo? Y aquí vamos a hablar de que en el área de reporte nosotros estamos unidos a 53, a 53 países a través de 51 líneas de reporte. Y lo que nos hemos encontrado a partir del 2019 que se instauró la línea de reporte y empezó a operar a la fecha, es que el 56% de las fotografías que se reportan en la plataforma de reporte de Fundación Paz, que es Te Protejo México, son mujeres, todas son menores de edad, ¿ok? Nosotros no atendemos material sexual de personas adultas, solamente de menores de edad. Son mujeres y tienen entre 4 y 12 años. Y entonces este material puede ser autoproducido, es decir, una selfie, puede ser inducido, es decir, que alguien está como diciéndole de qué manera tomarse la fotografía, puede ser generado por un tercero, es decir, como hay una producción donde una persona adulta está tomando la fotografía a la niña, a niño o adolescente, y la última es creado con inteligencia artificial o modificado con alguna otra plataforma. ¿Ok? Dentro de otras situaciones que nos vamos a encontrar con ellos es la extorsión sexual, que es cuando se utilizan sobornos, amenazas o chantajes para poder pedirles a las niñas y a los niños que manden fotografías. Y esto generalmente sucede en plataformas como videojuegos y redes sociales. Y existe el grooming. El grooming es cuando un adulto se hace pasar por un perfil de un menor de edad para contactar con otros menores de edad e incitarle o darle información psicosexual para que niñas y niños caigan en conductas problemáticas y empiecen a compartir fotitos propias o de alguien más. Y al final, si estas personas comercian con ese contenido, nos encontramos con la explotación sexual infantil, ¿de acuerdo? Que puede ser desde vender las fotografías hasta comercializar con niñas y niños y adolescentes. Eso ya sería comercialización en prostitución, ¿ok? En México tenemos que voltear a ver que somos uno de los principales países productores de material de abuso sexual. Y esto es importante porque lo que está sucediendo es que las principales problemáticas que niñas y niños están teniendo al interactuar en Internet tiene que ver con que vieron fotitos o videos de alguien más o pornografía de adultos o porque empezaban a hacer memes de alguien más, etcétera. Entonces sí es importante que lo volteemos a ver. Existen aproximadamente de 750,000 a 1 millón de personas que están en la clasificación de groomers, tratando de contactar con menores de edad en todo momento a través de interacciones digitales. Solamente el 7% de las niñas y de los niños que están viviendo una violencia sexual digital lo va a contar. Y como te platiqué, no, te había dicho el 56, perdón, ese 52% del contenido que se nos está reportando en Protejo México son en niñitas desde los 4 años y hasta los 13 años, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que hagamos prevención. Y entonces aquí lo que vamos a tener que hacer como herramienta para nuestras niñas y nuestros niños es empezarles a enseñar a tomar decisiones seguras y saludables. El consentimiento es una habilidad que va desarrollando las personas para tomar decisiones. Los niños y las niñas que están en preescolar y en primaria no van a poder cumplir con todas las herramientas necesarias para decidir, pero sí le llamamos nosotros en las escuelas prerequisitos. Es decir, por ejemplo, a un adolescente le puedes preguntar, ¿es legal? Los adolescentes de secundaria y preparatoria ya saben cuando hay algo legal o cuando no hay algo legal, pero con una niña o con un niño es, ¿rompe una regla de seguridad? Por ejemplo, si un adulto te dice que te va a enseñar su pene, ¿es seguro? ¿Está bien o no está bien? Tú puedes empezar a hablar. A mí casi no me gusta la palabra bueno o malo, más bien es como es seguro.
No, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a hablar sobre como si te dicen que tienes que guardar un secreto o va a pasar algo muy malo, ¿es seguro? No, entonces quiere decir que no se debe hacer y puedes contármelo, ¿de acuerdo? Otra cuestión que puedes hacer en primaria menor, que es de primero a tercero de primaria, es que vas a empezar a hablar sobre los derechos de las niñas y de los niños. Los niños tienen derecho a no sentir miedo, duda o incomodidad. Las niñas y los niños tienen derecho a que si se sienten en peligro puedan recibir ayuda. Entonces, la cuestión de legalidad tiene que ir desde las reglas como de civismo generales de seguridad y no seguridad a las que tienen que ver con los derechos y hasta con las y los adolescentes, integrando estas dos que te acabo de decir, más la cuestión legal que ya la pueden comprender. Debe ser informado, es decir, si van a jugar a esto, a ver, ¿qué roles van a jugar? ¿Pueden ser dos Elsas o no pueden ser dos Elsas? Si van a invitarte a comer a una casita, tú puedes, te informo que tú puedes llamarme en cualquier momento o pedirle a la mamá de tu amiguita o tu amiguito que me llames para que si algo que está pasando no querías que pasara, porque te dejaron de hablar tus amigos o porque están jugando a algo que te da miedo y no sabes que se van a juntar para hablar de cosas de miedo, pues me puedes hablar, ¿de acuerdo? Tú puedes empezar a dar prerequisitos. Con tu hija o tu hijo de secundaria, si les tienes que decir, si va a ser una fiesta, tienes que saber quiénes van a ir, si en la fiesta va a haber o no va a haber alcohol, si algún amigo va a invitar a un desconocido o no, o sea, como enterarte un poco más para que puedas decidir o hacer plan A o plan B junto conmigo. Las respuestas que tu hija y tu hijo tienen que hacer es como algo que les entusiasma de entrada, es decir, como cuando en un domingo en la mañana te digo, ¿quieres taquitos de barbacoa? Todos así de, sí, sí, sí quiero, ¿no? O hay quien dice, ay, no, qué grasoso. Entonces es, si de entrada dices como, ay, no, no, no se me antoja, pues entonces es un buen momento de decir, no, gracias. Si sí se te antoja, pues es un buen filtro para decir, sí, gracias. Entonces puedes irlo como compactando a ejemplos que puedan ser claros con tus hijos e hijas. Y aquí te pido de favor, mamá, papá, estás en formación. Tú le estás dando permiso de aceptar o de no aceptar y de expresar cuando algo no quiere. Y a veces mamá y papá queremos convencer o omitimos la opinión de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Yo sé que no todo lo pueden decidir ellos, pero sí hay cosas en donde te sugiero que los dejes ganar o que valides para que sientan un equilibrio de no omitir su opinión, ¿ok? Solo puede consentir quien es consciente, es decir, eso también entra con los niños de preescolar. Mi amor, si tu primo está dormido, no va a jugar. Con niños de primaria, pues puede aplicar lo mismo. Con chicos y chicas de secundaria y preparatoria ya es, si tomó poquito, si se desmayó, si está dormida o dormido, si está muy enojado, si está muy triste o si está muy feliz, en ese momento no es un buen momento para decidir, porque en el caso de las hormonas, nos elevan las emociones a tal grado que no podemos tomar decisiones con una emoción muy elevada porque se nos nubla el pensamiento, ¿ok? Y siempre puedes cambiar de opinión. Híjole, por favor, permitan a sus hijos decir que sí quería, pero ya no se me antojó y puedo tomar, tendríamos que hablar con ellos sobre la conciencia de, oye, cuando tú estás cambiando constantemente de opinión, pues no está tan padre porque no estás validando que mi esfuerzo o el esfuerzo de alguien más, pero también está bien cambiar de opinión, qué bueno que lo expresaste a tiempo. Así no haces perder el tiempo a alguien, no me haces perder tiempo a mí, no nos dimos la vueltota. Es decir, sí hay que enseñarles a ser solidarios, pero también hay que dejarles que de pronto digan que algo que no quieren hacer, a lo mejor no se animaban al inicio a hacerlo, pero más adelante sí. Entonces es importante que los alientes a ello, ¿de acuerdo? Y te voy a, al final te pongo este ejemplo, ¿de acuerdo? Te voy a poner ejemplos también de cómo trabajar con las niñas y los niños respecto al cuerpo. Previo a esto de trabajar con la privacidad y con la intimidad respecto al cuerpo, quiero darte una herramienta porque ya te di ahorita un panorama
que puede de pronto asustar y no quiero que nadie se vaya con una sensación de susto aquí. Si una niña, niño o adolescente que es tu hija, tu hijo cercano a ti, compartió fotitos o videos, quiero que sepas que tenemos una herramienta que es teprotejomexico.org. Esta herramienta es una línea de reporte donde tú puedes reportar material de abuso sexual infantil, es decir, fotos o videos donde niñas y niños aparecen desnudos de manera explícita, y que les están poniendo en riesgo. ¿Ok? Entonces puedes ingresar a www.teprotejomexico.org y puedes agarrar un link en donde está estas fotitos y lo pones ahí, lo arrastras, perdón, llenas los campos que cada una de las clasificaciones te da para hacer el reporte y nos permite que esta información llegue a un equipo de analistas que está conectado en México y en el mundo para que puedan eliminar este material. Entonces podemos proteger a nuestros chiquitos independientemente de cualquier circunstancia que los haya llevado a que aparezcan sus fotografías ahí, ¿de acuerdo? Pero nosotros esto ya sería una herramienta, digamos, de solución. Y lo que queremos hacer es, antes de solucionar, prevenir. Y para eso te voy a dar herramientas para que puedas trabajar en esto. Previo a esto, quiero dejar de compartir para ver si, Paula, hay alguna pregunta, alguna duda que haya surgido. Y si no, o si quieren, podemos hacer aquí una pausa para que me den dudas concretas y poder ver si te lo aclaro en un ejercicio o bien, si están de acuerdo con que comparta la lámina para poder hablarte sobre una herramienta maravillosa que es el semáforo corporal, que va a servir desde preescolar hasta los adolescentes. Perfecto, gracias. Gaby, yo creo que podemos pasar, si quieres, al semáforo, a Ajá, esa lámina para poder, ya en posterior abrir el espacio para dudas y así hacer la integración del contenido completo de la exposición, ¿te parece? perfecto. No hay duda concreta sobre un tema, entonces vámonos a Ajá, la hasta el herramienta. momento no. Igual, perdón, Gaby, si también gustan escribir también preguntas en el chat o algo, con mucho gusto. De acuerdo, entonces déjame te lo comparto. Fíjate muy bien, la herramienta del semáforo corporal, tanto en sexualidad como en prevención de violencias sexuales, es muy bonita, porque lo primero que tenemos que hacer es que para que tu hija y tu hijo estén protegidos, o sea, digamos, para la educación sexual y para la prevención de los riesgos en sexualidad, yo digo que hay una herramienta clara, es me conozco, me quiero y me cuido. Yo no puedo cuidar lo que no conozco y no puedo querer lo que no conozco. Entonces, desde edades preescolares tengo que aprender a conocerme y nombrar todas las partes de mi cuerpo de manera correcta. ¿De acuerdo? Entonces, este, por ejemplo, es un material gráfico que puedes encontrar en www.fundacionpaz con S de sol, así como ves el logotipo de la parte superior, inferior, derecha, ahí está Fundación Paz, y entonces es www.fundacionpaz.org y te puedes meter, estas están precisamente en los manuales, me parece, de tercero de kinder. Y lo que es el manual uno no, el manual 3. Y lo que puedes hacer es decir, a ver, este es tu cuerpo. Muchos niños, yo lo uso, de hecho, esta misma imagen la uso con seco y prepa, ¿eh? Porque está bonita, es amable. Vamos a empezar a nombrar las partes de tu cuerpo que mujeres y hombres tienen en común. Y entonces, digamos, en edades preescolares y primarias, aquí puedes escribir cabeza, pelo, orejas, ojos, nariz, boca, hombros, axilas, dedos, ombligo, piernas, pies, ¿no? Y entonces después puedes decir, hay diferencias entre las mujeres y los hombres. Del lado izquierdo de la mujer vamos a poner senos, vulva. En el caso de los hombres es pecho, o tanto niñas como niños puede ser pecho, y cuando las niñas crecen se llaman mamas, senos por la cuestión de lo que va a crecer, ¿no? Pene, escroto, testículos, ¿no? Y entonces, también, en ambas van a entrar glúteos, ¿no? No pompas, glúteos. Entonces ya empiezas a decir, o sea, ven todo lo que nos parecemos. Lo que nos va a diferenciar, pues son solamente algunas partes de nuestro cuerpo, ¿no?
Entonces empiezas aquí a nombrar. Una vez que empieces a nombrar, por ejemplo, lo vas a escalonar en primaria menor a enseñar las funcionalidades del cuerpo. Los ojos son para ver, la nariz para oler, la boca para comer, los oídos para poder escuchar ante un peligro, las manos para accionar. ¿Y qué crees? Hay partes de nuestro cuerpo que van a empezar a cambiar un poco más, como los senos, la vulva, el pene, los testículos, porque son partes de nuestro cuerpo que pueden madurar para cuando queramos ser mamás o papás. Cuando entramos a secundaria, a primaria mayor y secundaria, podemos empezar a hablar de, bueno, las mamas, las mujeres con esta hormona permite que cuando el cuerpo sabe que hay un bebito en el útero, pues va a accionar para que pueda haber producción de lechita. Y entonces ya te puedo empezar a hablar como, pues, ¿qué crees? También tenemos órganos sexuales internos y te voy a explicar la menstruación y en el caso de los varones, pues la producción de espermatozoides, ¿no? Y entonces, ya cuando estás en secundaria y preparatoria, que ya lo han entendido, puedes hablar sobre los cuidados de higiene y de seguridad que nos llevan, por ejemplo, a, pues mi amor, antes no te olían las axilas, ¿qué crees? Ahora tienes vellos, pues ya te van a oler. Puedes decidir retirarlos o utilizar un gelecito o toallitas húmedas para limpiarte o toalla sanitaria o en el caso de los varones, también enseñémoslos a que puedan cargar con un calzoncito aparte por si acaso tuvieron una eyaculación y les apena mucho después que se vea una gotita, enseñarles a acomodar el pene de manera correcta para que no se note la erección, que luego les da mucha vergüenza y que casi nadie platica con ellos respecto al tema. Entonces, fíjate cómo ahí todo esto es educación sexual. Podemos decir en secundaria, los senos o las mamas crecen algunas en piquito, algunas crecen muy abultadas, algunas crecen menos abultadas, algunas son más circulares. ¿Y qué crees? De todas maneras son igual de valiosos todas las formas en cómo crecen los senos. Hay penes que pueden estar circuncidados o no estar circuncidados, algunos son de un grosor más grande que otro, otros son un poquito más larguitos y todo el cuerpo es valioso, porque acuérdate que empiezan con las comparaciones. Entonces, estás fortaleciendo no solamente el que conozcan y se identifiquen, sino que también estás fortaleciendo su autoestima y la seguridad de que no importa la comparación de los cuerpos para que algo sea más bonito o menos bonito. Si decimos, es que tus boobies son muy picuditas y las boobies redonditas son las que más gustan, después las niñas empiezan a bajar su seguridad. Lo mismo con el pene, ¿no? Con los varones. Y algo que puede pasar es, para que tú no me dejes, yo tengo que transformar o tengo que enseñar o tengo que hacer otro tipo de cosas. Por eso es tan importante y tan valioso que tú puedas hablar sobre respetar los diversos cuerpos y que cada quien va a ir madurando y creciendo conforme a su edad. Algo bien importante, sobre todo para secundaria, es que antes nos daban la plática del ciclo hormonal para saber en qué día del mes podíamos tener relaciones sexuales o no. Lo que tú tienes que decir es, cada mujer tiene un ciclo hormonal. No es real lo de 14 días antes y 14 días después donde se ovula y que puede haber viejitos o no. Hay que hablar que cada niña, cada niño tiene que conocer su ciclo para poderse cuidar y para poder identificar si hay un liquidito que tiene olor, si hay un liquidito de diferente color, para poder consultar con un pediatra, para poder hablar con mamá, para detectar quistecitos, para tanto en penes como en testículos como en ovario. O sea, tenemos que llevarlo muy enfocado también a la salud y a la no comparación, ¿de acuerdo? Y entonces ya después, si tú quieres, puedes hacer semáforo corporal para prevención de violencia sexual. Déjame te platico. Semáforo corporal dice los niveles de proximidad que una persona puede tener respecto a mi cuerpo o no, una o muchas personas que están a mi alrededor.
Generalmente mamás y papás hemos enseñado con que existen partes públicas y privadas. Y déjame darte una noticia o una propuesta. Yo diría que todo tu cuerpo es privado porque te pertenece. Es como las playas privadas. Son de dominio, no son de dominio público, es mío. Y existen partes públicas porque son accesibles a la vista e íntimas que voy a compartir o que voy a cuidar para mí o que si voy a compartir va a ser con pocas personas de mi gran confianza y en la regla de preescolares y primaria, sobre todo primaria baja y preescolar, es ¿por qué una persona puede tocar mis partes íntimas? Porque me va a ayudar con higiene o con algo que tenga que ver con salud. Es decir, porque no me sé lavar bien todavía, porque me están cambiando mi pañalito, o porque me duele. Y lo que tendríamos que integrar con primaria mayor y secundaria, tendría que ser exactamente invitar a la autonomía total y la misma regla solamente pues, pueden ser tocados por una situación o explorados por una situación que genere una cuestión de más médica más que de higiene, ¿no? En este sentido. Y lo que sí es importante aclarar es aunque sea en juego o aunque sea en presencial, por ejemplo, un médico, si va a revisar, tiene que hacerlo o tocar, tiene que hacerlo en presencia de otro adulto, nunca solas. ¿De acuerdo? Porque nos pasa que después van a campamentos o hay que estar con un fisioterapeuta o una revisión porque les dolía la pancita y entonces agarré la pancita y luego toqué tu pene o toqué tu vulva porque estoy explorando y los niños como que sienten que no es adecuado, pero no saben qué pasó, entonces muchas veces no lo verbalizan. Entonces, si les da la información de, ok, si alguien te va a revisar, tiene que haber otro adulto presente entonces, y que esté un adulto al cargo de tu cuidado, entonces les da una certeza de decir, no, alguien me tocó y no había otro adulto y entonces lo puedo verbalizar, ¿de acuerdo? Entonces, en sí, todo el cuerpo tendría que ser amarillo y existen partes que van a estar más en verde porque son accesibles a la vista, pero no porque sean públicas, accesibles a la vista, pueden ser accesibles al tacto. Ahí es cuando también lo puedes colorear verde con amarillo porque puedes poner la condición de que pueden ser accesibles al tacto dependiendo de la persona, dependiendo del lugar, dependiendo del tipo de caricia, dependiendo de los momentos, ¿de acuerdo? Y entonces así les pones una regla donde ellos pueden poner límites claros. Y lo que sí es muy importante es que les enseñes que ante cualquier miedo, duda o incomodidad, ellos pueden decir no. Paso siguiente, evitar quedarse a solas con la persona y paso siguiente, contarlo al menos a 3 personas de su confianza. Alguien en casa donde vive, alguien de la familia de una casa donde no vive y alguien en su escuela. ¿Ok? Esto es meramente ya una herramienta o una forma de esta misma ficha para la prevención de la violencia sexual. ¿De acuerdo? Entonces, bien, estas son algunas de las herramientas que puedes utilizar. Si tú ingresas a www.fundacionpaz.org vas a encontrar mucho material que va a estar enfocado en manuales que van a trabajar con erotismo, género, autoestima, y reproductividad para que puedas presentarlo de acuerdo a la etapa de desarrollo. Si descargas los manuales 1, 2 y 3, que son preescolares, vas a encontrar la ficha y la indicación en la parte de atrás. Si descargas del manual 4, que es primero de primaria, a 9, que es sexto de primaria, vas a encontrar el manual. Se abre un microfonito. El teléfono. Si me ayudan, por favor. Vas a encontrar abajo la guía del facilitador. Y, un segundo.
Creo que te mutearon porque dejamos de escucharte. Cuando cerraron el micro de todos, creo Sí, que cerraron el muchas tuyo gracias. también. Ya acabo de verlo, muchas gracias. Me Listo. queda en que si tú descargas los manuales del número 4 al número 9 que corresponden a primero de primaria hasta sexto de primaria, vas a encontrar el manual y abajito dice descargar guía de facilitador. Ahí ya vas a encontrar las instrucciones. Y los manuales de secundaria y preparatoria solamente dicen jóvenes lobo y no tienen indicaciones para que mamá y papá los trabajen porque ya buscamos que el adolescente tenga una mayor independencia al trabajar. Entonces, lo que sí te comento es que no importa qué tipo de manual o qué tipo de herramienta tú utilices, si tienes alguna duda, nos puedes contactar a través de los canales de Fundación Paz en sitio web o en plataforma en redes sociales y con todo gusto te podemos dar orientación para que puedas trabajarlos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una de las herramientas más completas que puedes trabajar para conocerte, para cuidarte, y para poder también tener interacción con otras personas. Desde preescolar hasta secundaria puede ser una herramienta muy útil. Ahora sí, voy a dejar de compartir y quiero abrir plenaria para cualquier pregunta que pueda existir. Con todo gusto, estoy abierta. Nada más te pido, por favor, me digas en concreto la edad y una duda, te pediría hacerlo en dudas generales. Si hay un caso muy particular, te pediría que por favor me busques al final para poder dar seguimiento, ¿va? Muchas gracias. Gracias, Gaby. Igual vamos a aprovechar estos minutitos. Quienes gusten pueden levantar la manita aquí del Zoom para poder asignarles la palabra. Muchas gracias. En lo que hacen preguntas, voy a ver chat si es que hubo alguna que fuera detectada. ¿Qué tan conveniente es que chicas de primaria mayor, secundaria y prepa vayan a la escuela con shorts súper cortos o ropa muy ajustada? Lo inconveniente de la ropa muy ajustada tiene que ver con que hay sudorcito y que puede haber infeccioncitas urinarias principalmente. En cuestión cultural, en el sentido, pues tiene que ver con criterios, tanto familiares como escolares. Por ejemplo, si la escuela establece un uso adecuado, por ejemplo, del short, pero se rompe la regla, lo que estaríamos haciendo es disminuir la responsabilidad personal y social. Se habla mucho del empoderamiento femenino, por ejemplo, en donde es como no importa cómo vaya vestida, como tal. Sí, definitivamente, cuando una persona decide generar violencia hacia otra, la responsabilidad nunca va a ser de quien recibe la violencia. Sin embargo, no puede existir empoderamiento sin autocuidado. Y el autocuidado va en torno no solamente a las decisiones, nunca va a ir como en torno a las decisiones que otras personas pueden hacer, pero sí en torno a la comodidad que otras personas pueden tener al relacionarse conmigo en espacios no recreativos. Este es un espacio, digamos, académico. Entonces tendríamos que apegarnos a esto porque la sexualidad no solamente tiene que ver con lo que me hace sentir bien a mí, no solamente es el autocuidado, es también la forma en cómo me relaciono con las demás personas y no porque incite al despertar sexual de otro niño o de otra niña, sino porque me pone en riesgo, por ejemplo, de rasparme, de sudar y tener una infeccióncita urinaria y también de no generar una situación de comodidad para quienes están conviviendo conmigo. Muchas gracias. También tengo otra. Soy madre de un chico que estoy enseñándole a ver el cuerpo de la mujer con respeto. Creo que también si tuviera una chica que enseñaría lugares donde puede ir con short cortos, pero a la escuela no. Hablábamos, siempre cuando se habla del semáforo corporal es necesario hablar de momentos, tiempos y lugares. No tiene nada de malo un short corto, pero no es un lugar en donde tengo que asistir con un short corto.
Vamos a ver si existe alguna otra pregunta en lo que alguien pueda abrir el micrófono o levantar mano. Bueno, nada más nos dicen que cómo abordar los prejuicios de ver pornografía por parte de los adolescentes. Me gustaría si me puedes ayudar a aclarar esta duda, el prejuicio en sentido al adulto, el prejuicio, no me queda muy clara la pregunta respecto al prejuicio. ¿Cómo abordar? Sí te puedo decir cómo abordar cuando un adolescente ve pornografía, pero no sé qué quieres decir con el prejuicio. ¿Me ayudas? Consecuencias negativas. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Lo que yo hago con el tema de ver pornografía es algo que también tiene que ver con semáforo corporal. Fíjate muy bien. Mi amor, quiero que sepas primero que lo que tú estás viendo, cuando vemos una película, no importa si es comedia, no importa si es miedo, no importa si es ciencia ficción o incluso pornografía, lo que tienes que saber es que se está presentando una alteración de la realidad. Es decir, ni los chistes de las películas chistosas son tan chistosos, ni es verdad que puede salir volando un señor en un globo y rebotar y salir 3 metros, o sea, realmente se mataría, no es cierto que va a caer en una torta de pastel de chantilly, ni tampoco es cierto que Chucky es un mono que va a caminar porque son efectos especiales, y lo mismo sucede con las películas en donde se muestran las relaciones sexuales. Están tan exageradas que lo que sucede es que te están mostrando algo que no es real. La realidad es que hacer el amor tiene que ver con intimidad, tiene que ver con respeto, tiene que ver con confidencialidad, tiene que ver con muchas otras cuestiones placenteras y también con funciones que pueden dar la parte a poder tener hijitos, ¿no? Cuando tú ves este tipo de contenido, a diferencia de los otros contenidos, es que se están mostrando cuerpos desnudos. Y te acuerdas que hemos hablado del respeto y de la intimidad de otras personas. Cuando estamos viendo cuerpos desnudos, no sabemos, déjame te platico que en las industrias no todas las personas que participan en estas películas lo hacen de manera voluntaria. Y aunque lo hicieran de manera voluntaria, se está exponiendo un cuerpo desnudo y ya hemos hablado con el semáforo corporal sobre la importancia de la intimidad. Entonces, cuando tú consumes esto, se están rompiendo reglas de seguridad, reglas de legalidad para otras personas. Y además hay efectos especiales que distorsionan la realidad. Por, Perdón, por tanto, esta distorsión en lo que puede afectar es que en tu cuerpo, en tus pensamientos y en tus acciones generan situaciones que pueden crear estrés. Entonces, si tú tienes dudas respecto a lo que es la sexualidad, lo que son las relaciones sexuales, mejor yo platico contigo. Incluso cuando una niña o un niño no puede dejar ya de pensar en estos temas, lo que puedes hacer es desglosar con ella y con él cuál fue la escena que le generó ansiedad. Por ejemplo, es que un pene muy grande, siento que me va a explotar el pene, mi amor, eso es ciencia ficción. O sea, como empezar a identificar qué es lo que está generando el mito o la distorsión de la realidad para que tú lo regreses. Y entonces ahí tienes una oportunidad maravillosa para introducir valores, seguridad e instaurarte como adulto de confianza. Me comentó mi hija que en el teléfono de una compañera tuvieron contacto con un desconocido que les mandó fotografías de sus partes íntimas, cómo lograr controlar los dispositivos de otras personas. Ok, lo primero que tendrías que hacer es que, por ejemplo, cuando das un celular a tu hija o a tu hijo, lo primero que tendría que suceder como comunidad educativa es que mamás y papás creen cuentas de Gmail, porque siempre el celular se vincula a una cuenta de Gmail o a un correo electrónico que sea de menores de 12 años, con la edad real de tus hijos, porque inmediatamente Gmail va a hacer que vinculen esa cuenta con tu cuenta. Gmail también al momento de hacer este emparejamiento te da como una especie de control parental bastante bueno que te permite geolocalización, que te permite solamente que ellos tengan accesos a contenidos adecuados. Si tú incluso ahí te metes a configuraciones de privacidad y de seguridad, puedes bloquear ya desde su celular, por ejemplo, el que puedan descargar ciertas redes sociales porque la App Store o la Play Store también de acuerdo a la edad permite descargar o avisarte, por ejemplo, cuando hay una aplicación que no es adecuada a la edad.
Instagram, Meta, TikTok, no es para menores de 13 años. Entonces, no solamente te quedes con los controles parentales que te dan desde la vinculación, digamos, desde Gmail, pero es una muy buena opción. Puedes meter algún otro control parental que incluso no puedan poner ciertas palabras, etcétera. Lo que tendrías que hacer cuando ya van al celular de una compañera o de un compañero es generar criterios con tu hija y tu hijo respecto a reglas de seguridad. Te recomiendo entrar también a www.fundacionpaz.org y en la parte donde dice manuales, hasta abajo viene un control perdón, un contrato de uso de redes seguro y ahí vienen reglas específicas sobre hablar con desconocidos. Entonces tú puedes hablar con ella sobre si tu amiga o tu amigo están hablando con un desconocido, es importante que lo compartas conmigo para saber y poder prevenir de un riesgo mayor. Es que el mayor control parental que puedes tener con tu hija y con tu hijo es formarle un criterio para tomar decisiones seguras y saludables. No hables de bueno o malo, habla de seguridad y de salud, porque para los niños es más fácil reportarte algo que no es seguro a algo que está mal, porque algo que está mal seguramente creen que o sea, su cerebro está activado para decir me van a castigar o me van a regañar, entonces guarda el secreto. Si tú le dices no es seguro o no es saludable, seguramente te lo van a querer contar de alguna manera. No sé si hay alguna otra pregunta. Se puede decir a un niño de 8 años que hace bailes poco insinuantes? Lo que puedes hacer, lo primero que tendrías que hacer es decirle, a mí no me da gracia. Porque si te ríes, la primera vez que te reíste ya le reforzaste que está bien hacerlo. Y entonces puedes decirle, mi amor, hay ciertos movimientos que no son cómodos para otras personas y que tampoco están tan padres para ti. Y cuando enseñas un cómo no, entonces se enseña un cómo sí. Vamos a hacer un concurso de baile y entonces enséñale otro tipo de baile que puede ser chistoso, o por ejemplo, no sé, se me ocurre, hay unos retos de que hacen como pieza adelante y atrás y así como destrezas. Entonces, oriéntale a generar bailes con destreza que encaminen su atención a lo que sí esperas que tenga. Pero no solamente le puedes decir, no bailes así, qué feo, se ve mal. Puedes decir, mi amor, no, eso no es tan cómodo. Si tú quieres bailar para llamar la atención, entonces genera una destreza de agilidad. Te voy a enseñar un paso que sí. Y entonces le enseñas como a estos bailarines que ya llevan como una rutina que se vea muy cool, que esté muy padre, pero que sea encaminado a su atención dirigida a los movimientos. ¿Ok? Bien. Por respeto a todas y todos en su tiempo y agradeciendo a todas las personas que han mostrado interés en compartiendo preguntas, vamos a dejar grabadas estas preguntas y como se comentó al inicio, vamos a dejar espacio también para que en el canal oficial, que Mari Paul les dé, podamos expresar cualquier otra pregunta que existe. Con todo gusto podemos filtrarlas, identificarlas, responderlas y hacérselas llegar. ¿De acuerdo? Les agradezco mucho por su atención, por su permanencia y pues no quedo más que quedar atenta a dar seguimientos que puedan surgir. Bien, muchas gracias, David. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias por darse el espacio de seguir formándonos como comunidad y pues en estos espacios que nos invitan a encontrarnos con nuevos temas, con nuevos diálogos. Les voy a compartir únicamente para